Hoy es Purim Koton, el pequeño Purim. Esto lo que quiere decir es un año bisiesto, es decir, que tiene un mes de Adar adicional, Adar Rishon, el primer Adar, y Adar Sheini, el segundo Adar. El verdadero Purim, Purim Godel, por así decir, el gran Purim, es el 14 de Adar Sheini, el 14 del segundo Adar. Pero el 14 del primer Adar es Purim Koton, es un pequeño Purim. O sea, en términos de leyes, lo que está escrito en el Shulchan Aruch es: hay que agregar un poquitito en alegría, agregar un poquitito en comida, y esto es Purim Koton. Es un día que no se dice Tahanun, no se dicen súplicas, es un día alegre. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esta cuestión de Purim Koton, del pequeño Purim? Hay muchos asuntos. Uno de ellos, por lo menos, es la siguiente idea. Cuando el Ramó, Moshe Isserles, escribe las leyes en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía sobre Purim Koton, él termina su comentario sobre la primera parte del Shulchan Aruch, que se llama Orech Chaim, el camino de la vida, termina diciendo un versículo. El versículo dice: Toiv Leiv Mishte Tomid. Una persona de buen corazón, Toiv Leiv Mishte Tomid, siempre está alegre, siempre está de fiesta, por así decir. Y esto tiene que ver con Purim Koton, con el pequeño Purim. Como ya expliqué, es un día de alegría. No es el verdadero Purim, porque faltan 30 días para Purim. Es el 14 de Adar Sheini, pero es un día de alegría. Ahora bien, ¿qué significa Toiv Leiv Mishte Tomid? Una persona de buen corazón siempre está alegre. Dicen nuestros sabios en el Talmud, ¿cómo una persona llega a estar alegre, Tomid, siempre? Tiene que tener Das Rejava, tiene que tener una amplitud mental. Cuando la persona tiene suficiente amplitud mental, pues entonces siempre va a estar alegre. Obviamente tenemos que preguntar, ¿y qué significa amplitud mental? Pues para entender qué quiere decir amplitud mental, tenemos que entender qué significa pequeñez mental. Das Ktsara, pequeña capacidad mental. Entonces a través de esto vamos a entender qué significa amplitud mental. Y la idea es la siguiente. Decimos en el rezo de los días temibles, Yamim Noiraim, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Merubim Tzarkei Amcha Betaitam Ktsara. Traducción literal: las necesidades de tu pueblo, le decimos a Dios, las necesidades de tu pueblo son merubim, son muchísimas, Betaitam Ktsara, y nuestra capacidad intelectual es pequeña, es corta. Y explica el Alter Rebbe que en realidad la razón por la cual necesitamos muchas cosas, ¿por qué es Merubim Tzarkei Amcha? ¿Por qué necesitamos tantas cosas? Efectivamente porque Betaitam Ktsara, porque entendemos las cosas en forma muy comprimida, muy contraída, tenemos pequeñez de la capacidad mental. ¿Qué significa esta pequeñez? Básicamente dos puntos. El primer punto es cuando una persona entiende, se sopesa a sí mismo, piensa sobre sí mismo, se compara, balancea qué es lo que corresponde según su nivel espiritual, qué es lo que se merece, etc. Pero tiene Das Ktsara, no tiene una amplitud mental para realmente observar todos los aspectos de su vida, pensamientos, palabras, acciones, etc. Por lo tanto, considera que lo que le llega de arriba no es suficiente, porque yo merezco más, y hace todo lo posible, trabajos adicionales, incluso en momentos que no corresponden, para obtener más y más y más, porque considera que se merece más, según mi capacidad, según mi nivel espiritual, etc. Me merezco más. La razón por la cual siempre piensa que necesita más y merece más es porque tiene Das Ktsara, es porque tiene una pobre capacidad de observarse a sí mismo, pequeñez mental, por así decirlo. Entonces vemos acá que un mal análisis de quién uno mismo es lleva a que uno siempre necesita más, siempre merezco más. Entonces vemos acá de vuelta, por cuánto tenemos Das Ktsara, por cuánto que tenemos poca capacidad intelectual para entendernos a nosotros mismos, Merubim Tzarkei Amcha, entonces necesitamos mucho, más y más. El segundo asunto es el concepto de Das Ktsara, el concepto de pequeñez mental, significa que la persona está involucrada constantemente con el mundo material, Gashmius en hebreo. Lo único que le importa es el mundo material. ¿Por qué? El concepto de lo material frente a lo espiritual es que lo material es totalmente limitado, pequeño, por así decir, frente a lo espiritual, que es infinito. La Torá, las mitzvot, son totalmente infinitas. Sobre la Torá está escrito: Aruja Meretz Mida o Rehavamine Yom, es más amplia que la tierra, más impresionante que el mar, más amplio que el mar.
quiere decir que son infinitos. Torah y mitzvot son infinitas. Cuando la persona tiene das ktsar, una pequeñez mental, significa que está totalmente involucrado en lo material. Y la realidad es que si uno solamente observa las cosas materiales a su alrededor, nunca le va a alcanzar. Siempre va a necesitar más, porque en términos materiales también piensa que tiene poco, que merece más, etc. ¿Por qué? Porque se enfoca solamente en lo material. Cuando la persona se enfoca en lo espiritual, tiene das rejava, tiene una amplitud mental muchísimo más amplia, para entender que todo lo que tiene es lo que realmente le corresponde, porque de arriba solamente le da a la persona aquello que necesita para llevar adelante su misión en la vida. Entonces vemos que, una vez más, porque la persona tiene das ktsara, pequeñez mental, automáticamente merubim tzarke amja. Entonces tiene muchas necesidades materiales, porque solamente se enfoca en lo material. Cuando nos enfocamos en lo espiritual, entonces ahí realmente es que sentimos que todo lo que viene de Dios es lo que realmente necesitamos tener y lo que realmente merecemos tener. Ahora bien, esto es das ktsara, pequeñez mental, pero toda la idea era entender que, de vuelta, Purim Katan es Toiv Lei Mishte Tamid. Purim Katan, el pequeño Purim, es un buen corazón siempre alegre. Y siempre alegre, el Talmud decía, Das Rejava, amplitud mental. Llevando esto a la práctica, simplemente poniendo cada componente en su lugar, cuando una persona sabe analizarse a sí misma, sabe entender quién es, qué somos, qué merecemos, y una persona sabe enfocarse realmente en lo espiritual, esto significa tener das rejava, esto significa tener amplitud mental, y esto es lo que quiere decir Purim Katan, siempre alegre, porque va a entender que todo lo que tiene es lo que realmente necesita para cumplir su misión en este mundo, y va a entender que lo que verdaderamente se sostiene en la existencia no es lo material se termina pudriendo. Es como la comparación entre el cuerpo y el alma. El cuerpo se pudre y el alma es eterna. Lo espiritual realmente es eterno y entonces va a tener alegría siempre. Ahora bien, en el rezo de Rosh Hashanah, Yom Kippur, seguimos diciendo Merubim tzarke amja vedaitam ktsara. Pequeña es nuestra capacidad mental y muchísimas son nuestras necesidades. ¿Qué significa en ese contexto? Lo que significa básicamente es que le pedimos a Dios que incluso si nosotros caemos de nuestro nivel, incluso si nosotros no somos capaces de entender quién realmente somos, qué es lo que realmente merecemos, etc., que Hashem nos dé todo aquello que necesitamos. Confiamos en Él y nos apoyamos en Él, en que realmente tenemos, materialmente hablando, todo lo que necesitamos, y espiritualmente hablando tenemos que siempre avanzar y siempre crecer, como dice el Teilim, el Salmo, Mejayel el Hoy, de nivel a nivel, de fuerza en fuerza, para siempre avanzar, porque este es el punto, Mailim Bakoidesh, siempre hay que elevarse en santidad, y Dios es lo más santo que hay, y lo más elevado que hay es infinito. Entonces siempre podemos acercarnos un paso más a Dios, y esto es lo que genera verdadero Mishte Tomid. Esto es lo que genera la verdadera alegría en la persona. Saber que Dios tiene una increíble bondad con nosotros, que nos da la capacidad y la posibilidad de vincularnos con Él y de revelar el vínculo que tenemos con Él. Y esto es lo que genera realmente alegría, que sea este día de Purim Katan, un día de alegría para de vuelta analizar realmente quiénes somos y estar contentos con todo aquello que tenemos, materialmente hablando y espiritualmente hablando, siempre crecer.